Damas y caballeros, buenos días. Hoy quiero compartir con vosotros este artículo del Diario Público de la mano de Juan Torres López, en el que se cuentan unas cuantas verdades incómodas e injustificables. En la descripción tienen el enlace a las fuentes originales. Hasta luego y gracias. La creación artificial de la escasez. El caso de las vacunas. Juan Torres López. El desaparecido economista y catedrático de la Universidad de Salamanca David Anisi escribió en 1995 un libro titulado Creadores de escasez. Del bienestar al miedo, Alianza Editorial. En él explicaba que, en contra de lo que se creía, la crisis que se produjo a partir de los años 70 no había sido lo que obligó a cuestionar el estado de bienestar, sino que fue al revés. La puesta en cuestión de este último originó la crisis. Como explicaba Anisi, había llegado el momento de disciplinar a los trabajadores. Y así se hizo. Para ello se recurrió a la forma siempre más efectiva, generando el desempleo. Quien carece de ingresos y medios de vida no tiene más remedio que aceptar lo que sea para salir adelante y se convierte así en un ser personal, mental y socialmente frágil, fácilmente manipulable y disciplinado. Para provocar deliberadamente el desempleo que disciplinara a las clases trabajadoras, se aplicaron políticas basadas en la creación artificial de escasez, aumentando los tipos de interés, lo que frenaba la inversión productiva, pero al mismo enriquecía así a los poseedores del dinero, reduciendo salarios, lo que reducía el consumo pero aumentaba los beneficios de las grandes empresas que tienen mercados cautivos, y provocando déficits públicos y mucha deuda, ralentizando así la economía pero aumentando el negocio del capital financiero. El efecto de esas políticas es el mismo que tiene el ir pisando el freno constantemente en un vehículo. Disminuye la velocidad de crucero, se gasta mucha más energía y se deteriora el conjunto de la maquinaria. En una economía, la consecuencia es que disminuye la tasa de crecimiento de la actividad económica y aumenta el desempleo. Dos efectos que se agravan cuando todo eso ocurre, como ocurrió en los años 80 y 90 del siglo pasado, en medio de una revolución tecnológica. Cuando ésta se produce, aumenta la productividad y si este aumento no va acompañado de una reducción de la jornada y de políticas expansivas del gasto, el efecto del frenazo es mucho mayor. Eso fue lo vienen provocando las políticas neoliberales, y por eso decimos que crean escasez artificialmente. Destrozan a toda la economía y disminuyen la provisión de bienes y servicios pero benefician mucho, como he dicho, a los propietarios del capital financiero, que se enriquecen más cuanto mayor es la deuda, y a las grandes empresas que dominan los mercados y tienen clientes cautivos o una masa de liquidez muy grande con la que se enriquecen en los mercados financieros. Puede parecer que esta tesis que acabo de exponer es demasiado perversa como para ser verdad, pero, si no la creen, lean lo que escribió en la página 183 de su libro El final de la Edad Dorada, ed. Taurus 1996, quien había sido un poderoso ministro de Economía de Felipe González, Carlos Solchaga. La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública. No se puede reconocer más explícita y claramente. Efectivamente, el capitalismo de nuestros días es un creador artificial de escasez y una manifestación sangrante de ello la estamos contemplando en estos momentos en el caso de las vacunas. Cuando se extendió la pandemia, las autoridades mundiales reconocieron lo elemental y lógico. Su remedio no podía ser otro que una vacunación masiva y muy rápida de la mayor parte de la población mundial. La presidenta de la Comisión Europea reclamó que las vacunas se convirtieran en un bien público porque la Unión Europea había invertido muchos miles de millones en desarrollar las primeras. El Fondo Monetario Internacional pedía en su informe de enero pasado una distribución universal de vacunas, a precios asequibles para todos. Sin embargo, no es eso lo que está ocurriendo, sino todo lo contrario. Los gobiernos de los países ricos se niegan a que las vacunas se puedan producir y distribuir masivamente y a precios asequibles en todos los países del mundo, como sería imprescindible para acabar con la pandemia.
Se sigue creando escasez aunque ahora no sea para disciplinar a las clases trabajadoras, sino para salvaguardar el beneficio y el poder de las grandes empresas farmacéuticas, de cuya naturaleza y estrategia escribía hace unos días el profesor Vicens Navarro en estas mismas páginas, aquí. Para desarrollar vacunas de distribución universal, como pide el FMI, es preciso la colaboración de científicos y productores de todo el planeta, pero eso solo es posible si se ponen a disposición de todos ellos el conocimiento y las técnicas que las hacen posible, algo que es imposible mientras no se suspendan las patentes y derechos de propiedad intelectual. Es lo que están pidiendo desde hace meses la gran mayoría de países líderes políticos, organizaciones de todo tipo, centros de investigación, personalidades, dirigentes de iglesias, y es lo que desea la inmensa mayoría de la población, allí donde se le ha preguntado, el 73% en el Reino Unido. Pero, en contra de esa opinión mayoritaria, los gobiernos de los países ricos, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido, Brasil, Canadá, Noruega y algunos pocos más, se oponen constantemente a ello. Con tal de salvaguardar los intereses comerciales de las grandes empresas farmacéuticas que producen las vacunas, como igual podría decirse de otros bienes, dispositivos o instrumentos de diagnóstico que están siendo imprescindibles en la pandemia, se está dando lugar a una carencia generalizada de vacunas, sencillamente, porque no se está aprovechando toda la capacidad potencial de fabricación de vacunas. Los datos son inapelables. Solo se está utilizando un 43% de la capacidad que hay en el mundo para producir las vacunas ya aprobadas, aquí. Las 3 fabricantes más grandes de vacunas solo están produciendo para el 1,5% de la población mundial, un volumen muy por debajo de su capacidad potencial al no tener acceso a las licencias, aquí. A pesar de la escasez, cuando algunos fabricantes se ofrecen a producirlas no reciben respuesta de las empresas que, con el beneplácito de los gobiernos, dominan el mercado. Eso ha pasado con la danesa Bavaria Nordic que podría fabricar casi 250 millones de vacunas, aquí. Algo parecido ocurre en países como India. Una de sus fabricantes está produciendo millones de vacunas, pero hay al menos otras 20 fábricas, y otras muchas en todo el mundo, que podrían estar produciéndolas si tuvieran acceso a las licencias, aquí. La consecuencia de todo esto es doblemente absurda, y me atrevería a decir que criminal. En primer lugar, miles de millones de personas de los países más pobres se quedan al margen de la vacunación que les puede evitar la enfermedad. Los países ricos, 16% de la población mundial, acumulan las vacunas, 60%, mientras que los más pobres están desabastecidos. El Reino Unido había distribuido más de 31 dosis por cada 100 personas y Estados Unidos más de 22 a finales de febrero, Asia en su conjunto un poco más de 2 y África menos 0,55 de media en los países donde habían llegado, aquí. A la tercera parte de la humanidad no le ha llegado ni una dosis y, según The Economist, más de 85 países no vacunarán lo suficiente hasta 2023, aquí, mientras que los gobiernos de los países ricos han comprado 3 veces más unidades de las que necesita su población, 5 en Canadá. Esto no es solamente un genocidio sino que se trata, para colmo, de una completa estupidez. La acumulación de vacunas en los países ricos no va a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden venir de cualquier país donde la vacuna no haya llegado. Y es también una política estúpida porque, como expliqué en un artículo anterior, financiar la vacunación en todos los países del mundo supone 338 veces menos dinero que el que costará el daño de no hacerlo, aquí. Una prueba más de que las decisiones económicas que se toman no persiguen la eficiencia ni el ahorro sino el enriquecimiento de unos pocos. La política de los países ricos es igualmente absurda porque, a la postre, va a crear racionamiento también en su interior, como está ocurriendo en la Unión Europea. Y es también una estupidez responder a la escasez que ellos mismos han provocado restringiendo las exportaciones, porque así ni mejorará el aprovisionamiento interior ni el global, se provocarán respuestas del mismo tipo que perturbarán las cadenas de aprovisionamiento. La pandemia no se está combatiendo como los propios líderes mundiales decían que había que combatirla porque no son capaces o no desean poner límite a la avaricia de unos pocos.
Se está provocando una crisis económica gigantesca y la pérdida de millones de empresas y empleos por salvaguardar los privilegios de los grandes monopolios. Van a morir innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los intereses comerciales. Terminaré citando a un autor maldito porque creo que llevaba toda la razón. Me refiero a Federico Engels, quien decía en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, que cuando las personas mueren como víctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese desorden, se comete un asesinato social. Eso es lo que ahora está sucediendo con las vacunas, y por eso resulta cada vez más necesario que se definan y persigan los crímenes económicos contra la humanidad.